Un millonario desmaya al ver a la mendiga que dice ser su mujer olvidada. Las luces de neón iluminaban el cielo, y los ecos de risas resplandecían desde la explosiva gala benéfica. Alejandro, un exitoso empresario con un porte imponente y un traje hecho a medida, se movía entre la élite sin esfuerzo. Pero en ese océano de opulencia, algo oscuro acechaba. Todo cambió cuando él vio a esa mujer. Una mendiga lo miraba con ojos que parecían sacados de sus pesadillas. Era Isabela, su esposa desaparecida hacía 3 años. Tanto tiempo buscando respuestas y, de repente, allí estaba, con su cabello desgreñado, su ropa harapienta y una expresión que combinaba cordura y locura. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Todo a su alrededor se desvaneció. La música, las risas, los murmullos, solo existía ella. El mundo se volvió en blanco y negro. Cayó. Sus rodillas golpearon el suelo como si el concreto lo reclamara. El bullicio de la gala se detuvo por un instante. Los rostros de sus amigos se transformaron en máscaras de preocupación. ¿Qué le pasa a Alejandro? Murmullos se extendieron como un fuego salvaje. Las luces titilaron. Mientras se desplomaba, su mente regresó a días pasados, a risas compartidas con Isabela, a sueños y promesas hechas bajo un cielo estrellado. Pero ¿cómo podía ser? Isabela estaba muerta. Eso le habían dicho. Nunca encontró el cuerpo, solo la falta aplastante que la había dejado. Sin embargo, aquí estaba ella, en carne y hueso, con un destello de vida que desafiaba el doloroso vacío en su corazón. La atención se centraba en él mientras recuperaba la conciencia. Allí, la mendiga aún estaba, inmóvil, con una mueca que le hablaba más que 1000 palabras. Algo en su mirada lo atrapaba, una profunda conexión que iba más allá de la locura. Pensamientos de desconfianza, traición y dolor mezclaban su mente como un cóctel explosivo. ¿Qué había pasado realmente? ¿Quién era esta mujer realmente? Las palabras de sus amigos resonaron en su mente. Ve a casa, necesitas descansar. Pero Alejandro no podía. Había un impulso salvaje en su interior. Necesitaba saber más. ¿Podría ser posible que su esposa hubiera estado viva todo este tiempo en la calle? ¿O era un cruel juego de su mente? Mientras la gala perdía su brillo, un viejo socio envidioso apareció entre la multitud. Su sonrisa era la de un depredador. ¿Te gustaría perder todo lo que tienes, Alejandro?, decía él, una sombra oscura que se cernía sobre su éxito. Cada vez que su mirada se topaba con la de la mendiga, las cadenas de su pasado se rompían más. Sin respuestas, pero lleno de preguntas, Alejandro se enfrentó a un abismo emocional. La tormenta en su pecho crecía, y la sola idea de que Isabela pudiera estar viva lo atormentaba. ¿Era realmente ella, o había algo más oscuro escondido detrás de su aparición? Mientras avanzaba hacia la confusión de su destino, todo estaba en juego. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La confusión llenaba el aire. Alejandro se levantó del suelo, tambaleándose, sintiendo la mirada de la mendiga perforar su alma. Ella seguía ahí, con esa mezcla de desesperación y lucidez que lo hizo dudar de su cordura. Pero su mente estaba atrapada en otra realidad. ¿Qué ha pasado en estos años? Mientras intentaba recomponerse, su viejo socio, Fernando, se acercó con esa sonrisa cínica que siempre lo había caracterizado. «Interesante tu show, ¿verdad?», murmuró, provocando susurros entre la multitud. «La gente ama un buen drama», continuó, girando su copa de vino. Alejandro lo ignoró, su atención atrapada en Isabela, quien apenas reaccionaba. De repente, una explosión en la entrada levantó las miradas de todos. Un grupo de hombres armados irrumpió en la gala, las luces titilaron y el caos estalló. Gritos, empujones, una
Atmósfera cargada de pánico. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Era posible que todo esto estuviera relacionado con Isabela? En medio del tumulto, la mendiga clavó su mirada en él y dijo: «Ellos son parte de todo esto». Las palabras resonaron en su mente. Sin pensar, Alejandro corrió hacia ella. Ella intentaba acercarse, pero un disparo la detuvo en seco. Alejandro sintió el frío recorrer su cuerpo. El proyectil había alcanzado a uno de los atacantes, quien cayó al suelo, gritando. La escena se volvía un espectáculo de horror. Pero lo más aterrador fue ver a Isabela desmayarse, su cuerpo desplomándose en el suelo. «Isabela», gritó, su voz mezclada con el caos. Y cuando se acercó, se sorprendió al notar algo en su mano. Un pequeño objeto brillante. Lo tomó y al mirar, su corazón se detuvo. Era un anillo, idéntico al que él le había dado el día de su boda. Pero luego, una idea aterradora lo golpeó. ¿Por qué lo tenía ella? Fernando, que había estado observando, se acercó con una mirada que le heló la sangre. «Esa no es tu esposa, Alejandro. Nunca lo fue», susurró, una sonrisa burlona en su rostro. «Isabela ha estado muerta todo este tiempo, lo sabes». Las palabras se arrastraban como una pesada niebla. Pero entonces el verdadero horror llegó. Un segundo grupo de hombres apareció, y entre ellos una figura salir a la luz. Era una mujer idéntica a Isabela, pero más joven, más vital. «Hola, Alejandro», dijo, sonriendo con una malicia que le heló la sangre. «Pensé que nunca te volvería a ver». La multitud gritaba. Las luces comenzaban a apagarse lentamente, pero Alejandro estaba congelado. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz temblando. «Tu esposa, o lo que queda de ella», respondió la joven, con una calma inquietante. La confusión giró como un torbellino en su mente. ¿Había un secreto más oscuro en su pasado? ¿Cuántas mentiras había detrás de Isabela y su desaparición? Quitándose el polvo, Alejandro sintió cómo la realidad se desvanecía. Su mundo, construido sobre mentiras y recuerdos manipulados, comenzaba a resquebrajarse, mientras el sonido de la sirena se acercaba. Las luces parpadeaban como un mal presagio. ¿Quién era realmente la mendiga? ¿Por qué llevaba el anillo? ¿Y esta nueva mujer? Un dolor atravesó su pecho, obligándolo a darse cuenta de que las respuestas estaban tan cerca, pero también tan lejos. El abismo frente a él parecía insondable. Todo lo que creía saber se desvanecía en el aire cargado de terror y confusión. La figura de la nueva mujer se hizo más prominente en sus pensamientos. «¿Qué quieres de mí?», murmuró, abandonando la certeza y enfrentándose a un horror que ya no podía ignorar. La gala, el pasado, su esposa, todo estaba a punto de desmoronarse. Todo estaba en juego. La figura de la nueva mujer se destacaba en la confusión. «¿Qué quieres de mí?», murmuró, sintiendo el frío recorrer su cuerpo. Era abrumador. Todo estaba cambiando de nuevo, y Alejandro no estaba preparado para esto. La multitud, alterada y nerviosa, ahora miraba a la joven como si fuera un espectáculo. Se oían susurros, algunos gritos. Fernando, moviéndose como un depredador, no podía ocultar su satisfacción. «¿Por qué no me cuentas quién es?», dijo, dándole una palmadita en la espalda, una sonrisa burlona en su rostro. Era como si disfrutara del drama que se despliegue frente a ellos. «Basta», Alejandro gritó, su voz resonando con una mezcla de desesperación y enfado. Tenía que mantener el control. En su mente, un torbellino de emociones y dudas lo consumía. Se acercó más a la joven, buscando respuestas. «Dime, ¿quién eres realmente?» «Él. Soy la que tú perdiste. Tu esposa, Alejandro». «Siempre he sido yo», dijo con una serenidad inquietante. Su voz fue como un eco del pasado, un recordatorio de lo que una vez amó. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Pero había algo más, una chispa en sus ojos que no encajaba. De repente, un grito penetrante cortó el aire. «Alejandro, cuidado». Isabela, la mendiga, estaba de pie detrás de él, su voz suplicante resonando entre el caos. La mirada de Isabela estaba llena de terror, y su expresión hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Alejandro. Él se giró justo a tiempo para ver una sombra moverse rápidamente hacia él. Un disparo sonó como un trueno. El grito de Isabela se apagó. La multitud se congeló. El tiempo se detuvo. Alejandro sintió algo caliente y pesado que le atravesó el pecho.
Se dio cuenta de que había sido él el que había caído. Todo se torció en su mente. Los ecos de risas se desvanecieron. Isabela se acercó a él, sus manos temblorosas tocando su pecho. Alejandro. No, no, no. Sus palabras se desvanecieron en la confusión, como si pescara en un mar de desesperación. El caos ahora era un fondo gris. La multitud gritaba. Algunos lloraban. Fernando, sorprendido, retrocedió. La nueva mujer, aún allí, observando como una serpiente consciente de su presa, dijo en voz baja. Esto no era parte del plan. Alejandro luchaba por su respiración. El dolor se expandía como fuego. ¿Plan? ¿Qué plan?, preguntó. Pero la voz le falló. De repente, todo vibró. Un hombre con un abrigo oscuro irrumpió en la escena. «Deténganse», gritó con autoridad. Era un oficial de policía. Las sirenas resonaban a lo lejos, acercándose. «¡Alto! Todos al suelo!». Su voz atravesó el caos. En un giro dramático, los hombres armados comenzaron a retroceder, tratando de escapar. Isabela, finalmente pareciendo clara, agarró a Alejandro con fuerza. «Tienes que escucharme. Ellos son la razón de todo esto». Alejandro la miró, confundido. «Yo no sé quién eres. Eres como un espectro». Antes de que pudiera terminar, Isabela lo miró fijamente. «No soy un espectro. Soy la única que sabe la verdad». Algo en su mirada iluminó una chispa de esperanza. Pero en ese instante el caos se intensificó. La nueva mujer echó atrás su cabeza y rió, una risa que heló la sangre. «¿La verdad? Oh, Alejandro, las verdades son terribles. La verdadera razón de tu sufrimiento comienza ahora». Con esas palabras crujientes, todo el mundo giró la cabeza hacia ella. Raven, su nombre, era ahora como un agujero negro en medio de toda la tormenta. ¿Qué verdad podía ser tan devastadora? Mientras tanto, el dolor en el pecho de Alejandro se intensificó. Las multitudes, las luces que parpadeaban y la incertidumbre se reunieron en un solo punto en su mente. La pregunta que lo atormentaba llegó. ¿Quién, de verdad, era Isabela? Las sirenas se acercaban, las luces se volvían más indiscernibles, y todo se cubrió de silencio mientras el horror se apoderaba de la vida de Alejandro. Todo se estaba desmoronando y él se encontraba atrapado en un mundo donde la verdad parecía ser la mayor de las mentiras. ¿Con quién estaba realmente? La figura de la nueva mujer se destacaba en la confusión. «¿Qué quieres de mí?», murmuró Alejandro, sintiendo el frío recorrer su cuerpo. La tensión era palpable. El ambiente estaba cargado de preguntas y secretos no dichos. Justo cuando el caos alcanzaba su cúspide, un estruendo ensordecedor retumbó en el salón. Un grito atravesó el aire, helando la sangre de todos. Una explosión, de repente. Una de las columnas decorativas se derrumbó, levantando polvo y escombros. La multitud gritó. Algunos cayeron al suelo, otros corrieron en pánico. Era una escena de locura. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y en medio de la confusión, la joven se acercó un paso más, luciendo más amenazadora que nunca. «No juegues conmigo», gritó Alejandro, indignado y asustado. Raven, la mujer que clamaba ser su esposa, sonrió con una frialdad escalofriante. «No puedes escaparte de tu pasado, Alejandro. Todo está conectado. ¿No lo ves?». Justo cuando iba a responder, un hombre vestido de negro apareció, más veloz que un rayo. Tenía una mirada decidida y un aire autoritario que caló hasta los huesos. Sin dudar, apuntó con una pistola a la joven. «Aléjate de él», gritó, desatando una ráfaga de comentarios alarmados entre los presentes. La multitud se paralizó, todos mirando la escena. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Espera, no le hagas daño». Pero sus palabras se ahogaron en el caos que lo rodeaba. «Estás en peligro, Alejandro». La voz de Isabela, la mendiga, sonó sobre el murmullo de la multitud, llena de urgencia. «No puedes confiar en ella ni en él». «¿Qué?». Alejandro gritó, confundido y perdido, en medio de un torbellino de emociones. No sabía en quién creer, a quién darle valor en ese momento crucial. La explosión había revelado más que un temor, había destapado verdades ocultas. En ese instante, la joven de aspecto amenazador se acercó aún más, y su mirada se afiló. «¿No lo ves? Prometiste a mi familia protegerme y te fuiste. Te olvidaste de nosotros, pero no habrá más escapatorias». Su voz se volvía cada vez más intensa, casi rabiosa. Fernando, que había estado observando todo desde las sombras, rió con desdén. «Dime, Alejandro,
¿Has considerado que quizás Isabela no es lo que parece? ¿Y que Raven es más que solo un espectro de tu pasado? Sus palabras resonaron, llenas de arrogancia. Sin embargo, la atmósfera cambió radicalmente cuando Alejandro vio a un niño pequeño entre la multitud, sosteniendo un viejo álbum de fotos. El niño, con lágrimas en los ojos, le gritó: «Papá, mamá no ha muerto, mamá es ella». Alejandro se congeló. La verdad le golpeó como un rayo. El niño, él le era familiar. Su mirada traviesa, su cabello rebelde. Un remolino de recuerdos le inundó la mente. «¿Qué estás diciendo?», susurró, sintiendo que su corazón se abría y se cerraba a la vez. Miró a ambos lados, aturdido. «Está viva, papá. La mujer negra es ella, la hija de mamá», dijo el niño con voz temblorosa, señalando a Raven. La revelación le estalló en la cabeza. ¿Qué significaba eso? ¿Era cierto? Raven se giró, visiblemente afectada. Su rostro, antes inexpresivo, ahora mostraba una mezcla de enojo y vulnerabilidad. «Cállate, esto no es parte de...». Pero sus palabras se ahogaron cuando el hombre de negro apuntó de nuevo, tensando la situación aún más. «Basta de mentiras. Esta noche se acaba. Tienes una última oportunidad, Alejandro. Elige», dijo el desconocido, su voz resonando como un eco oscuro. «¿Elegir qué?», Alejandro preguntó, todavía aturdido. La revelación de su hijo lo había despojado de toda lógica. Todos lo observaban, respirando en silencio, esperando su próxima acción. La multitud, en un estado de shock, se movía como un mar de rostros ansiosos. Cada mirada, cada súplica resonaba en su mente. Alejandro se sintió desbordado. Todo estaba a punto de derrumbarse, y él tenía que decidir. La presión era inmensa. ¿Quién mentía? ¿Quién decía la verdad realmente? Era su amor el verdadero monstruo. Las sirenas se escuchaban más cerca. «Alejandro, decide ya», gritó Isabela, y el tiempo se detuvo en su pecho. Todo estaba en juego. ¿Qué iba a hacer? La figura de la nueva mujer se destacaba en la confusión. «¿Qué quieres de mí?», murmuró Alejandro, sintiendo el frío recorrer su cuerpo. La tensión era palpable. El ambiente estaba cargado de preguntas y secretos no dichos. Justo cuando el caos alcanzaba su cúspide, un estruendo ensordecedor retumbó en el salón. Un grito atravesó el aire, helando la sangre de todos. Una explosión, de repente. Una de las columnas decorativas se derrumbó, levantando polvo y escombros. La multitud gritó. Algunos cayeron al suelo, otros corrieron en pánico. Era una escena de locura. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y en medio de la confusión, la joven se acercó un paso más, luciendo más amenazadora que nunca. «No juegues conmigo», gritó Alejandro, indignado y asustado. Raven, la mujer que clamaba ser suyo, esposa, sonrió con una frialdad escalofriante. «No puedes escaparte de tu pasado, Alejandro. Todo está conectado, ¿no lo ves?». Justo cuando iba a responder, un hombre vestido de negro apareció, más veloz que un rayo. Tenía una mirada decidida y un aire autoritario que caló hasta los huesos. Sin dudar, apuntó con una pistola a la joven. «Aléjate de él», gritó, desatando una ráfaga de comentarios alarmados entre los presentes. La multitud se paralizó, todos mirando la escena. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Espera, no le hagas daño». Pero sus palabras se ahogaron en el caos que lo rodeaba. «Estás en peligro, Alejandro». La voz de Isabela, la mendiga, sonó sobre el murmullo de la multitud, llena de urgencia. «No puedes confiar en ella ni en él». «¿Qué?», Alejandro gritó confundido y perdido, en medio de un torbellino de emociones. No sabía en quién creer, a quién darle valor en ese momento crucial. La explosión había revelado más que un temor. Había destapado verdades ocultas. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, un estruendo más retumbante resonó. De entre las sombras, un grupo de hombres con máscaras surgió, armados y decididos. La multitud se dispersó en un frenesí. Alejandro sintió pánico. No era solo un simple asalto. Esto era un ataque concertado. Raven, en medio del caos, sonrió de nuevo, y dio un paso hacia adelante. «Finalmente, el momento ha llegado», dijo, como si supiera algo que los demás ignoraban. «¿Qué estás diciendo?», Alejandro le gritó, cada vez más desesperado.
La joven se detuvo, mirándolo directamente a los ojos. Tu vida está a punto de cambiar para siempre. Y en ese instante, uno de los hombres de negro se volvió hacia Alejandro y reveló su rostro. Con horror, Alejandro lo reconoció. Era Javier, su mejor amigo de la infancia, el hombre que había estado a su lado durante los días más oscuros, tras la desaparición de Isabela. Javier, murmuró, tambaleándose. ¿Qué haces aquí? Lo siento, Alejandro, dijo Javier, su voz cargada de culpa. Tu vida siempre ha estado entrelazada con la nuestra. La verdad que no conocías es lo que realmente nos ha llevado a esta noche. Las palabras cayeron como un golpe, y Alejandro sintió que la realidad se desmoronaba aún más. ¿Qué verdad? Preguntó, la respiración entrecortada. ¿Qué has escondido? Pero antes de que Javier pudiera responder, Raven cortó el aire. Tu esposa no está muerta. Ella decidió cambiar de bando. Todo esto fue un plan, su plan. Como un rayo, todas las miradas se centraron en la figura de Isabela. Las revelaciones se acumulaban. Una tormenta de confusión y desilusión. No, eso no puede ser cierto, dijo Alejandro, deseando aferrarse a la realidad que conocía. Pero ya todo se desmoronaba. La imagen de la mendiga a su lado se desvanecía lentamente. De repente, un disparo resonó. Era un sonido sordo, aterrador. Alejandro se giró, y el caos se convirtió en un mar de desolación. Isabela se desplomó al suelo, sangre brotando de su pecho. «¡Isabela!», gritó Alejandro. El tiempo se detuvo, sus ojos se llenaron de lágrimas ardientes. La traición, la tristeza, el horror, todo se amalgamó en su pecho. Ella no solo está viva, Alejandro, dijo Raven, su voz fría y calculadora. Ella es el verdadero monstruo que provocó todo esto. Vino a reclamar su lugar, y ahora, su mirada se intensificó, y ahora está aquí, en tu vida. Así que dime, ¿quién eliges? ¿La que te usó o la que vivió a la sombra de tu traición? La verdad le golpeó como un martillo. Alejandro quedó ahí, aturdido, mirando la escena, aún sin poder creer lo que estaba sucediendo. La confusión, el dolor, la traición, todo se alineaba en su corazón como un rompecabezas oscuro que nunca había esperado confrontar. Mientras las sirenas se acercaban y la multitud susurraba entre sí, Alejandro se dio cuenta de que la línea entre el bien y el mal se había desdibujado. ¿Quién era realmente la mujer en cuyos brazos había tratado de aferrarse? La pregunta resonó en su mente mientras el silencio se cerraba sobre él. La batalla no había hecho más que comenzar. Y se dio cuenta de que había mucho más en juego. Todo estaba por definirse. La figura de la nueva mujer, Raven, seguía ahí, imponente, mientras el eco de las balas resonaba en su mente. Alejandro tenía el corazón a 1000 por hora. Isabela, la mendiga, yacía en el suelo, su aliento entrecortado, como si cada segundo se robara un trozo de vida. El caos a su alrededor se intensificaba, la multitud gritaba, algunos corrían en busca de refugio, pero él estaba paralizado. ¿Por qué?, gritó, su voz desgarrada. ¿Por qué todo esto está pasando? Pero nadie le respondió. Todos estaban ocupados, algunos en pánico, otros intentando ayudar a Isabela. El hombre de negro, Javier, se mantenía firme, apuntando su arma hacia Raven. Tú eres la razón de esto, dijo, furioso. Si no hubieras venido... Cállate, la interrumpió ella, una chispa de furia en sus ojos. No puedes entender mi dolor. Alejandro es el que debe elegir, no tú. La tensión se sintió en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Justo cuando parecía que todo iba a estallar, un sonido diferente desvió su atención. Un grupo de hombres armados, no solo uno, entró de golpe. Eran más, venían con una furia imparable. «No se muevan», gritó uno de ellos, y su voz resonó como un trueno. «¿Qué está pasando?». Alejandro sentía que su mundo colapsaba. Miró a Isabela, quien trataba de levantarse. Sus ojos reflejaban desesperación, pero justo en ese instante, algo cambió. Un rugido sordo invadió la gala. El suelo tembló y la columna más cercana se derrumbó. El polvo y los escombros volaron por todas partes. No. Alejandro no podía aceptar que esto sucediera. El caos aumentó, y ante sus ojos una sombra se alzó por encima. Era un hombre alto y robusto, que se lanzó hacia Isabela, su rostro familiar. «No, papá, no»,
gritó el niño que había estado a su lado, corriendo hacia ellos. El hombre lo ignoró y se dirigió a la mujer. Estamos aquí para cumplir con el plan. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Plan? ¿Qué plan? La confusión le hizo sentir como si las paredes se cerraran sobre él. En un instante, la verdad que creía conocer comenzó a desvanecerse. ¿Quiénes son ustedes?, se atrevió a preguntar, su voz temblorosa, mientras su mente luchaba entre las sombras de sus recuerdos y la cruel realidad. La multitud estaba paralizada, y los murmullos se intensificaban. «Venimos a terminar el trabajo», dijo Raven, con una calma escalofriante, mirándolo intensamente. Su sonrisa era ahora un rayo de misterio. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Trabajo? La incredulidad se apoderó de él. Todos los secretos, todos los susurros se acumularon en su mente como un rompecabezas sin completar. Hasta ahora había estado concentrado en salvar a Isabela, y de repente todo se complicaba. «Señor, cuidado». Un policía apareció, blandiendo su arma, dispuesto a intervenir. Pero en medio del griterío, las balas comenzaron a volar. Una ráfaga y el pánico se desató. Los gritos retumbaban en sus oídos. Justo en el momento de mayor tensión, la facción que había entrado empezó a retroceder. Era como si le dieran la vuelta a la situación. Alejandro se dio cuenta de que los hombres con armas no solo eran criminales, parecían tener un objetivo, y en ese momento la prisa y el caos tomaron una nueva forma. «Detente, Alejandro», vociferó Isabela, su voz resonando entre el caos. «Ellos están aquí por ti, no permitas que interfieran». «¿Qué intentan hacer? ¿Qué planean hacer con ella?» Alejandro jamás había estado tan confundido. Las miradas de todos giraron hacia él. La presión en su pecho crecía. Había algo que le estaban ocultando. «Eres parte de un juego». «Alejandro», dijo Raven, dando un paso adelante, «y tu elección no es solo entre nosotras, es mucho más. La verdad que no conoces aún puede destrozar el mundo que has construido». Fue entonces cuando, en un giro inesperado, el niño gritó de nuevo: «¡Mamá!». Dile a papá que soy su hijo. Las palabras resonaron como una bomba. Alejandro quedó paralizado. ¿Hijo? Nunca había escuchado eso. Miró al niño, luego a Isabela, buscando respuestas. ¿Era posible? La multitud se congeló de nuevo. El silencio cortante interrumpió el caos. Todos esperaban una respuesta, pero el mundo de Alejandro se había vuelto un laberinto de secretos y verdades ocultas. Lo que creía entender estaba a punto de desmoronarse. Él sabía que tenía que elegir, pero la pregunta ahora era, ¿qué había hecho realmente? La confusión y el profundo dolor lo envolvieron. Miraba a cada uno, intentando juntar los fragmentos. ¿Era cierto? Era un padre. Y esa revelación, tan devastadora como liberadora, lo lanzó hacia el abismo. Todo estaba en juego. ¿Sobreviviría a esta verdad desconcertante? El silencio se instaló entre la multitud como una sombra alargada que devoraba el espacio. Alejandro no podía dejar de mirar al niño, su hijo, que parecía una mezcla de angustia y valentía. «Hijo», la palabra retumbaba en su mente como un eco aterrador. Isabela lo había dejado estupefacto, y la figura de Raven se manifestaba aún más ominosa al lado de la mendiga. Los hombres armados todavía estaban allí. En sus rostros se podía ver tanto ansia como miedo. La atmósfera estaba tensa. Era como si cada persona en la sala sostuviera la respiración, esperando que Alejandro hablara. Pero ¿qué podía decir? Se sentía desbordado. ¿Cómo se movía en un mundo donde todos estaban conectados por secretos? Oscuros y traiciones. «Papá, ayúdame», gritó el niño, y eso rompió la burbuja. La desesperación en su voz era palpable. Era un grito de un pequeño que no entendía el completo caos que lo rodeaba, y Alejandro sintió que su corazón se desgarraba. «No hagas nada», exclamó Javier, acercándose más, pero ya era tarde. Raven, viendo la mirada de Alejandro, soltó una risa fría. «Los secretos son el alma de esta familia. Es hora de que elijan su camino». Justo en ese instante, la puerta principal estalló en 1000 pedazos. Un grupo armado irrumpió, vestidos con máscaras y armados hasta los dientes. El caos se desató. La multitud gritaba. Algunos se lanzaron al suelo, mientras otros corrían hacia las salidas. Era una escena de terror.
Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo a su alrededor. Un baño de adrenalina en sus venas. «Sálvese quien pueda», gritó un oficial de policía levantando su arma. Las balas comenzaron a volar, y la situación se tornó aún más desesperante. «Tienes que elegir, Alejandro», volvió a gritar Raven, más fuerte que los tiros. «Tú decides quién vive y quién muere». Sin embargo, antes de que pudiera responder, el niño, su hijo, corrió hacia su padre y lo abrazó, asustado. «Papá, no dejes que se lleven a mamá». El pánico en su pequeña voz conmovió a Alejandro profundamente. El dolor atravesaba su pecho como un cilicio. La fiebre de balas y gritos ensordecedores hizo que todos se distrajeran. Pero esos segundos de conexión entre ellos hizo que Alejandro olvidara el caos un momento. Sin embargo, el destino lo golpeó inesperadamente. Una figura oscura apareció de entre la multitud. Era un hombre que Alejandro no había visto en años. Samuel, el hermano de Isabela. Un hombre al que había considerado perdido después de su desaparición. Lo había dado por muerto, pero allí estaba, con una pistola en ristre, apuntando directamente a Raven. «Suéltala», ordenó, con voz gruesa. Las miradas se cruzaron entre ellos, y un silencio tenso invadió el lugar. Alejandro nunca había visto a Samuel enojado. Era una figura de pesadilla, un espectro del pasado. Raven, mostrando confianza, dijo: «Samuel, no sabes lo que haces. Todo esto es más grande de lo que imaginas». Pero él no parecía dispuesto a escuchar. El tiempo se detuvo cuando presionó el gatillo. El sonido de un disparo resonó, y el impacto fue como una explosión en su pecho. Raven cayó al suelo, sorprendida. Alejandro no podía creer lo que veía. «No», gritó. El aire se le escapó. Empezó a correr hacia ella, pero el niño tiró de su pantalón. «Papá, no», suplicó, pero Alejandro avanzó, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. Raven estaba en el suelo, mirándolo con sorpresa. «¿Por qué, Samuel?», murmuró con dificultad. La confusión inundó la habitación. La atención se centró en ella, mientras el tumulto continuaba. «Todo ha sido una farsa. Todo por tu culpa», gritó Samuel, furioso, pero Alejandro se quedó congelado, incapaz de entender. ¿Por qué? ¿Qué significaba esto? Mientras la multitud se precipitaba hacia las salidas, un nuevo giro se desplomó sobre ellos. La realidad comenzó a cambiar en 1000 formas, y las conexiones se debatían en un torbellino de revelaciones. El caos, el amor y la traición se entrelazaron en una vorágine de emociones. ¿Quién era realmente su hijo? ¿Quién era esa mujer que había creído su esposa? Y lo que era aún más aterrador, ¿qué planes escondía Raven detrás de su sonrisa? Todo eso y más flotaba en el aire denso, mientras Alejandro, abrumado, se queda sin palabras, incapaz de decidir en este momento de vida o muerte. El latido en su pecho se aceleró. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y Alejandro entendió que en este instante todo estaba en juego. La confusión se aferraba a él con fuerza, y la verdad estaba más lejos que nunca. La situación era caótica, y Alejandro se sentía atrapado en un torbellino de emociones. Las balas volaban, los gritos llenaban el aire, y el olor a pólvora se mezclaba con el pánico que se palpaba. A un costado, Isabela yacía en el suelo, su rostro demacrado y pálido. Alejandro sintió que el terror se apoderaba de él. «No, Isabela», gritó, pero su voz se perdía entre el estruendo del caos. Raven, aún en pie, parecía disfrutar del espectáculo. «Todo esto es parte de la verdad, Alejandro. Tienes que entenderlo», decía con una calma inquietante. Alejandro no podía concentrarse. Esa mujer que había creído que era su esposa estaba en el suelo, y ese niño, que decía ser su hijo, lo miraba con ojos llenos de miedo y confusión. ¿Qué estaba ocurriendo? Fue en ese momento, cuando todo parecía un desastre sin sentido, que algo extraño y repentino sucedió. Un movimiento brusco al borde de la sala. Un hombre, vestido de manera clandestina y con una máscara que cubría su rostro, se deslizó entre la multitud y se dirigió directamente hacia Alejandro. En sus manos llevaba un pequeño dispositivo que empezaba a emitir un sonido chirriante. «Alejandro, el tiempo se acaba», gritó el extraño, su voz enmascarada pero clara. «Tu vida está en riesgo. La verdad menos esperada va a salir a la luz». Alejandro sintió una ola de incredulidad y miedo. «¿Quién eres?», preguntó, mientras el sonido se intensificaba, como un reloj que marcaba el tiempo inminente. El hombre no respondió. En cambio, apuntó al suelo,
cerca de donde yacía Isabela. Bajo ella, la clave está ahí. El corazón de Alejandro se detuvo. Se sintió como si le patearan el estómago. ¿Qué? Bajo ella. ¿Qué significa eso? Su mente estaba en blanco. Justo cuando estaba a punto de comprender, una explosión resonó detrás de ellos. Una de las columnas cayó al suelo, y el caos se intensificó. Alejandro sintió que el mundo giraba. El hombre enmascarado apretó un botón en el dispositivo, y ahora el sonido alcanzó un tono estridente. Y casi insoportable. «Mueve a Isabela», gritó el extraño. Sin pensarlo, Alejandro se abalanzó sobre su exesposa, tratando de moverla para ver qué había debajo de ella. Las lágrimas le llenaron los ojos. ¿Por qué se suponía que tenía que hacer esto? Ella estaba en peligro. ¿Pero de qué? Mientras luchaba por levantarla, sintió algo frío y metálico en el suelo. Un pequeño objeto brillante salió disparado del lugar donde ella había caído. Con manos temblorosas, lo recogió y miró. Era un llavero, pero no uno cualquiera. Era un llavero que conocía demasiado bien, el mismo que Isabela solía tener. «Esto es imposible», murmuró. El hombre enmascarado lo interrumpió. «Mira más de cerca, Alejandro, no entiendes el riesgo. Ella no es quien piensas». «¿Qué es?», dijo, sus ojos fulgurantes a través de la máscara. Los gritos y el pánico de la multitud se desvanecieron en un murmullo. Cada palabra del extraño iba calando en su mente como dagas. Isabela se movió lentamente. «¿Estás haciendo?», dijo, tratando de levantarse. Pero su voz era un hilo débil y frágil. «Alejandro». Su mirada estaba llena de confusión. Pero lo que el hombre había dicho resonaba en su mente. «No soy quien pienso que soy». Y justo cuando los sentimientos de Alejandro alcanzaban un clímax, incluyendo la desesperación y el anhelo, una risa baja y oscura empezó a emerger de entre las sombras. Era Raven. «¿Y si te dijera que toda esta farsa es solo un pasatiempo? La verdadera revelación es que todo esto fue urdido por mí desde el principio. Yo siempre he estado en tu vida, Alejandro», supeño. El corazón de Alejandro se detuvo nuevamente. La revelación lo golpeó como un puño. ¿Qué diablos significaba eso? El mundo a su alrededor se desequilibraba. ¿Era todo un juego? ¿Raven había sido parte de todo esto desde el principio? ¿Isabela? Tenía tantas preguntas. «No puedes estar hablando en serio», susurró, tratando de asimilarlo, pero la sonrisa burlona de Raven decía lo contrario. Mientras el caos se ensordecía a su alrededor, Alejandro sintió que el filo de la verdad se volvía más afilado. «Esto apenas está comenzando, Alejandro. Tu vida, tu historia, tus decisiones, todo cambiará para siempre». La confusión seguía girando a su alrededor, y su mente estallaba en mil pedazos. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cómo se enfrentaría a la verdad de su vida desmoronándose frente a él? ¿Qué secretos más se ocultaban en su oscura historia familiar? La situación era caótica, y Alejandro se sentía atrapado en un torbellino de emociones. Las balas volaban, los gritos llenaban el aire, y el olor a pólvora se mezclaba con el pánico que se palpaba. A un costado, Isabela yacía en el suelo. Su rostro demacrado y pálido. Alejandro sintió que el terror se apoderaba de él. «¡No, Isabela!», gritó, pero su voz se perdía entre el estruendo del caos. Raven, aún en pie, parecía disfrutar del espectáculo. «Todo esto es parte de la verdad, Alejandro. Tienes que entenderlo», decía con una calma inquietante, y él se sentía más perdido que nunca. El niño, su hijo, lo miraba con ojos llenos de miedo y confusión. ¿Qué estaba ocurriendo? A medida que el hombre enmascarado seguía hablando, Alejandro intentó asimilar lo que sucedía. Justo cuando sentía que todo se desmoronaba, un estruendo atronador resonó. Una explosión sacudió el lugar, y la tensión se volvió palpable. Todo en la sala se congeló. De repente, el techo comenzó a crujir. Pero no era solo el sonido del caos. Una figura encapuchada se abrió paso entre la multitud. Sus movimientos eran rápidos y fluidos, como si supiera exactamente lo que hacía. «¡Alto!», gritó, su voz resonando con autoridad. Era un hombre. Pero su identidad estaba oculta. Los hombres armados se volvieron hacia él, confundidos. «¿Quién eres tú?», preguntó uno, pero la respuesta nunca llegó. El misterioso encapuchado sacó un objeto brillante y en un abrir y cerrar de ojos, una lluvia de humo y destellos iluminó el salón.
La confusión se apoderó de la sala. «Váyanse todos, ahora», gritó el extraño. La multitud comenzó a moverse, buscando la salida, mientras el hombre se abría paso hacia Alejandro. «Él es el verdadero objetivo», murmuró, señalando a Raven y luego a Isabela. «¿Qué estás diciendo?», Alejandro apenas podía profesar. Su cabeza daba vueltas mientras miraba a su alrededor. El pánico estalló. La gente empujaba y corría, mientras los disparos seguían resonando. «Escúchame», continuó el encapuchado, acercándose. Con rapidez. La verdad que has buscado te llevará a decisiones que nunca imaginaste. Tu vida, la de tu familia, se basa en una gran mentira. Antes de que Alejandro pudiera responder, un nuevo estallido de gritos lo distrajo. La sala se convulsionaba y todos estaban en caos. El hombre enmascarado parecía moverse como una sombra, protegiendo a Alejandro y al niño al mismo tiempo. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», preguntó, sintiendo su corazón latir desbocado. «Rogando que su hijo estuviera a salvo. Soy un amigo, pero no tengo tiempo para explicaciones. Solo sigue mis instrucciones», el encapuchado dijo, y en ese momento las luces comenzaron a parpadear. Y entonces sucedió algo increíble. Una puerta en el fondo del salón se abrió, revelando un pasillo oscuro. «¡Ahí! ¡Por ahí! ¡Rápido!», gritó el desconocido mientras empujaba a Alejandro hacia la salida. Sin poder evitarlo, sintió el tirón de su hijo en su mano. El niño miraba con ojos llenos de confianza, como si sintiera que tenían que escapar a toda costa. Mientras se dirigían hacia la salida, Isabela gritó débilmente desde el suelo. «Alejandro, no me dejes aquí. ¡Ayúdame!». Cada palabra le atravesaba el corazón. Pero el encapuchado lo tiró hacia el pasillo mientras el caos se intensificaba. «No podemos quedarnos. Ella ya no es quien crees». El hombre insistió, y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Entonces, un disparo sonó. Todo se detuvo. Alejandro volvió la vista hacia la fuente, y lo vio. Isabela. Quien antes parecía en peligro, ahora tenía un brillo en sus ojos y una sonrisa torcida en su rostro. «No puedo dejar que los descubras, Alejandro», dijo con voz frágil. Era como si la sala girara. Las revelaciones caían, y su corazón se retorcía. Un nuevo nivel de incredulidad le golpeó. ¿Qué quería decir? ¿Quién era realmente ella? El encapuchado lo empujó por el pasillo con fuerza. «Vamos». En su interior, Alejandro estaba desgarrado, pero una parte de él sabía que tenía que sobrevivir. Sin embargo, esa visión de Isabela lo atrapaba. ¿Era ella la verdadera Isabela al final? A medida que corrían hacia la salida, su mente daba vueltas, preguntándose si alguna vez volvería a ver a Isabela, o a entender realmente cómo todo había terminado así. ¿Era una madre, una traidora o algo más oscuro? El pasillo parecía interminable. ¿Por qué todo había sido una serie de engaños? Mientras llegaban a la salida, un grito resonó a sus espaldas. Tanto él como su hijo miraron hacia atrás, justo a tiempo para ver a Isabela desaparecer en la oscuridad. El eco del caos se desvaneció, mientras la duda y el misterio envolvían cada paso que daban. ¿Qué verdad había detrás de todo esto? ¿Quiénes eran realmente las personas que había amado? El abismo frente a él seguía abierto, y en cualquier momento podría tragarse lo que quedaba de su vida. La oscuridad del pasillo se adensaba, mientras Alejandro corría, arrastrando a su hijo detrás de él. El eco del caos resonaba en su mente, pero la voz del encapuchado se alzaba por encima del ruido. «No mires atrás, mantén el rumbo». Instintivamente, Alejandro giró la cabeza un momento, temiendo que la figura de Isabela desapareciera en ese infierno. Pero no, ella no era la mujer que había amado. Su corazón latía con furia y tristeza. «¿Qué está pasando?», preguntó su hijo, mirando hacia atrás, con ojos llenos de miedo. «Confía en mí, hijo. Confía en que estamos a salvo», respondió, tratando de tranquilizarlo mientras la adrenalina bombeaba por sus venas. El hombre enmascarado tomó el mando, guiándolo hacia una salida oscura al final del corredor. Al girar una esquina, el túnel se iluminó de golpe. Ante ellos, una puerta de acero se encontraba entreabierta, dejando escapar un destello de luz. «Apresúrate», ordenó el misterioso aliado. Las balas seguían retumbando atrás, pero su foco era salir, y pronto. Cuando finalmente cruzaron el umbral, el aire fresco golpeó sus rostros. Había dejado atrás el horror, pero la secuela del terror resonaba aún en su pecho como un tambor.
Sin pensarlo, giró hacia el hombre enmascarado. ¿Quién eres?, preguntó con urgencia. Necesitaba respuestas. Soy quien ha estado vigilando por ti, por tu familia. Este juego ha llegado demasiado lejos, respondió el encapuchado, su voz grave, resonando como un retumbar. ¿Mi familia? ¿Te refieres a Isabela o a mí? Su voz tembló bajo el peso de la verdad que aún no comprendía. Ambas. Pero hay cosas que debes descubrir, cosas que te llevarán a la batalla final, dijo el hombre, y un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Sin embargo, el niño lo tiró del pantalón. Papá, tenemos que irnos. No quiero que nos encuentren. Su miedo era palpable, y Alejandro sintió cómo su corazón se partía al verlo tan vulnerable. Mientras corrían, su mente fumbaba con las revelaciones sobre Isabela y la vida que había dejado atrás. La pregunta persistente, como un fantasma en su mente, lo atormentaba. ¿Era la mujer en el suelo una impostora o su verdadera esposa? El eco de las palabras de la mujer, que había creído que era su esposa mientras se desvanecía en el humo, lo seguía. No puedo dejar que los descubras. Aguarda, exclamó el encapuchado frenando de golpe. Se detuvieron en un callejón oscuro, donde las sombras se entrelazaban. Ahora escúchame. Lo que deben saber es que hay una verdad más profunda, un legado que no te han contado. La vida que pensabas que tenías se ha construido sobre una mentira monumental. ¿Qué mentira?, inquirió Alejandro, en un susurro, sintiendo que la presión en su pecho aumentaba. Tu madre, ella, todo está conectado. Si quieres entender a Isabela, debes hacerlo en sus términos, dijo, y en ese instante, una luz parpadeó en la distancia. Un coche se aproximaba. Vámonos, ordenó Alejandro a su hijo. El tiempo se acababa. Pero el encapuchado levantó la mano. Esperen, necesitamos respuestas antes de huir. El automóvil paró, y una figura familiar emergió. Era Samuel, el hermano de Isabela, sus ojos llenos de un dolor que Alejandro nunca había visto. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Dónde está Isabela? Un silencio cortante invadió el lugar. Alejandro sintió que una oleada de ira lo consumía. ¿Por qué estuviste escondido? Su voz estruendo como un trueno en la oscuridad. Porque la verdad duele, pero debes saberlo. Isabela. Ella tomó decisiones que la llevaron a una vida que no puedes comprender. Pero ahora hay algo más grande en juego, explicó Samuel. Y la intensidad de su mirada le dijo que cada palabra era una carga. En ese momento, un disparo resonó en el aire, y el encapuchado se lanzó hacia adelante, protegiendo a Alejandro y a su hijo con su propio cuerpo. No me hagas esto, escuchó decir a Isabela desde el fondo de su mente. Una mezcla de amor y traición. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Alejandro se preguntaba si alguna vez podría enfrentarse a la verdadera historia, y lo que realmente había significado la desaparición de su esposa. El tiempo se acaba. Tenemos que descubrir la verdad, gritó el encapuchado, y Alejandro asintió. Las decisiones lo guiaban hacia lo inevitable, y mientras avanzaban, el dolor de la pérdida se convertía en valentía. Aferrándose a la figura de su hijo, sabía que debía enfrentarse a todo, por amor. La verdad no podía ser solo dolor. Había esperanza en medio de esa tormenta. Cuando miró a su hijo, supo que lo que venía después definiría su futuro. Así, mientras el eco de las balas se desvanecía, Alejandro dio un paso hacia su destino, preparado para luchar por su familia, sin importar lo que fuera necesario. Y ahora, tienes que suscribirte ahora mismo. ¿No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vendrán? Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer este canal. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final de locura. Compartamos esta experiencia y envía este vídeo a al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta gran comunidad.